Buenas tardes. Bueno, la charla esta es sobre las propiedades de los extractos de algas como bioestimulantes vegetales en la agricultura. La agricultura que... Perdón. Al costado. Ahí al costado. Esa. La agricultura que ya hace 10.000 años que nació en el planeta, y de las 250.000 especies vegetales que más o menos hay en el hombre, en el planeta, que están clasificadas, el hombre más o menos cultiva una mínima proporción de todas estas especies. Aproximadamente hay unas 100 especies que se cultivan, hay unas 100 especies que se cultivan en lo que se llama un pool primario de la agricultura, que corresponde a los cultivos vegetales extensivos, que son responsables del 85% de la producción de alimentos en la humanidad, y también los cultivos que se hacen como biocombustibles, como que para la industria, textiles, etc., y que son los cultivos llamados cultivos extensivos. Pero también en la agricultura existen un segundo pool formado por especies, unas 1000 especies aproximadamente, que cubren ese 15% de la alimentación de la humanidad, pero a pesar de ser un 15% nada más, cualitativamente es muy importante, y que son cultivos intensivos que se cultivan a escala regional y que comprenden lo que se abarca ampliamente como la horticultura y la fruticultura. Y además, con fines ornamentales, hay otras especies, unas 5.000 especies también de cultivos vegetales intensivos que comprenden la floricultura. Estos cultivos vegetales intensivos que se cultivan en los cinturones verdes con una intensa actividad, no solamente, con una intensa actividad, no solamente desde el punto de vista del uso de la tierra, sino de la bioproducción de plantas, tiene en la actualidad una fuerte demanda por el crecimiento de la población, una fuerte demanda por el crecimiento de la urbanización que va llegando a donde están estos sistemas productivos intensivos. Además, el cambio climático con efectos de sequía y de condiciones climáticas que no son las que usualmente son las que se dan en esta situación, y además con un crecimiento poblacional que exige cada vez una mayor producción, hace que todo este tipo de sistemas productivos sean cada vez más intensos, cada vez con más peligro de degradar el medio ambiente, y sobre todo una necesidad importante de tener insumos nuevos que logren un efecto que es la de la conservación del agrosistema. Un agroecosistema que está en peligro, dada la gran presión en la producción viverística de los cultivos intensivos. Bajo este marco surgen nuevos insumos, y dentro de estos insumos es interesante ver el uso de algas como bioestimulantes. La palabra bioestimulantes no sería más adecuada, porque acá hablamos como fertilizantes, pero además como bioestimulantes porque tienen ciertas componentes que no tienen los fertilizantes. Esta charla es una revisión bibliográfica de una gran cantidad de estudios que se hicieron sobre todo en los últimos 10 años en todo el mundo, que muestran propiedades de estos extractos aplicados a la agricultura intensiva, es decir, a lo que vimos recién, los cultivos vegetales intensivos. Estas algas utilizadas como biofertilizantes logran cubrir estas 3 características necesarias para tener una producción sustentable en el tiempo: la conservación del agrosistema, tener nuevas tecnologías que logren incrementar la producción y la calidad de los cultivos. Hay una cuestión de que el crecimiento poblacional, estamos cercanos a lo que fue 100 años atrás la teoría de Malthus, que decía que mientras la población de alimentos crecía aritméticamente, la población iba creciendo geométricamente. Iba a ser un momento en que la producción de alimentos es cada vez más cara, y llega un momento que no iba a ser suficiente. Luego, con el advenimiento de la Revolución Verde, esto no ocurrió, pero ahora, en esta situación, estamos cercanas a una situación así. Está el crecimiento poblacional que las tecnologías tradicionales de agricultura no llegan a sostener una alimentación acorde a ese crecimiento poblacional. Entonces,
nuevas tecnologías son necesarias. Y además, que sean productos libres de residuos tóxicos para los consumidores, es decir, que abarque y que se encuadre en conceptos de agricultura orgánica o al menos agricultura agroecológica. Hay una gran cantidad de trabajos. Esos trabajos son sobre todo tipo de algas, macroalgas y microalgas. Hay unas 9.000 especies de macroalgas divididas en 3 géneros que son los más importantes desde su punto de vista de utilización en la agricultura, y después hay unas 50.000 especies de microalgas que solamente 30.000 han sido estudiadas y otras 20.000 están aún en vías de su estudio. Bueno, no vamos a hablar de nombres científicos porque no es la idea. Existen muchas algas que se utilizan y que ya han sido testeadas con un montón de ventajas que vamos a ver ahora. Hay algas llamadas algas pardas, hay otras llamadas algas rojas y hay otras llamadas algas verdes. Son varias especies de las cuales en nuestra costa atlántica las tenemos todas, estas que se han estudiado y se han testeado en su efecto en la agricultura. Es posible combinar esos extractos de algas también con fertilizantes, ya sea fertilizantes orgánicos o fertilizantes químicos. No hay ninguna interacción que impida hacerlo. Y hay una cantidad de papers importante donde evidencia respuestas positivas en un montón de eventos de crecimiento y desarrollo de las plantas en vivero, de la germinación, el rendimiento, una optimización de la tasa de fotosíntesis, el vigor, un crecimiento del sistema radical, etcétera, etcétera. Vamos a ver por qué. Lo importante es que estas algas, tienen compuestos activos biológicos que no se encuentran generalmente en plantas terrestres y que adicionadas a nuestros cultivos logran tener efectos deseables en la producción. Estos compuestos activos son auxinas, citoquininas, levemente diferentes a las auxinas y citosininas que se encuentran en las plantas de cultivo tradicional. Hay otros compuestos como becaínas, unas giberelinas, que no es la típica giberelina 23, es otro tipo de giberelina, y son además inductores de defensas y otros componentes de bajo peso molecular que, aplicados foliarmente a nuestras plantas, se insertan en la bioquímica de las mismas. Estos compuestos, que son muy numerosos, han sido ya estudiados y caracterizados desde el punto de vista de la información básica, de la información científica, y lo que vemos a partir de ahora abajo son los nombres de las especies de algas en los cuales se ha evidenciado respuestas de su aplicación a los factores que vamos a ver a continuación. En el caso de la germinación de semillas, es decir, la primera etapa del vivero, cuando se inicia una propagación sexual, que se hacen almácigos a veces en bandejas, a veces en bandejas alveoladas, con distintas densidades de siembra y con una intensidad meritoria para poder optimizar cada metro cuadrado del invernadero. En ese aspecto hay ya evidencia donde se mejora el desarrollo de raíces, donde hay una mejoría en el poder germinativo y sobre todo en la energía germinativa. Muchas veces cuando se hace el cultivo, no en bandejas alveoladas, sino en bandejas tradicionales, las plantas de baja energía germinativa, el porcentaje de plantas de baja energía germinativa no prospera porque se ve invadida, podemos decir, se ve en la competencia con las de alta calidad, no prosperan. En este caso sí prosperan por el efecto de las citosininas que se agregan con las algas que estamos nombrando. Hay también una tolerancia importante a efectos abióticos y hay algunos papers que también nombran un aumento sustancial en la cantidad de pelos radicales en los sistemas radicales que son regados con estos extractos de algas. ¿Por qué ocurre todo esto? Lo vamos a ver. Esta sería una fotografía de una típica sistema de vivero donde se hace la siembra en contenedores alveolados o en bandejas. Esta intensa densidad de siembra es siempre necesaria para poder optimizar los costos fijos, pero trae consecuencias de estrés que son amortiguados por estas algas. Además, las características del suelo sustrato.
Las especies que vemos abajo, que están en rojo, han sido estudiadas y se han testeado efectos positivos en los siguientes aspectos. Hay una fuente de carbono orgánico superior en las mediciones del área foliar, en las mediciones de las hojas, comparativamente con el testigo. Además, existen en el suelo estructuras poliméricas extracelulares con una propiedad cementante en las partículas del suelo, es decir, tiene una misma propiedad que el humus tradicional y mejora la producción de agregados. Eso logra como efecto una mayor estabilidad del suelo, una resistencia al impacto de la gota de agua, es decir, un efecto muy similar al humus, a la materia orgánica, que traen las estructuras poliméricas extracelulares de las algas cuando se las agregan. En cuanto a la calidad de los cultivos, las especies que vemos abajo han sido estudiadas y en algunos casos, como en la floricultura, hay una mejor calidad en las flores a través de una sobreproducción de antocianas que hace un mayor colorido en lo que es la producción de flor de corte, en lo que es la producción hortícola y ya no en vivero, sino en producción. Hay una mejoría en la calidad organoléptica de muchos de estos frutos y además hay una evidente calidad post cosecha, es decir, a través de algunos mecanismos como un refuerzo en las estructuras físicas celulares, a nivel de pared celular, hace que haya una mejoría en lo que es el último subsistema de la producción, que es el subsistema postproducción o post cosecha. No es tanto en la parte de viverismo, sino en la etapa final de la producción. Y así se pueden tener varios efectos, pero, en mi opinión, los efectos más espectaculares en el viverismo, espectacular por lo significativo, ¿no?, son los que vemos ahora. Perdón. Disculpen, que aprieto muy fuerte, disculpen. Bueno, cuando se cultivan contenedores, es una necesidad típica del viverismo, los plantines están sujetos a estrés, a un estrés que da la escasa cobertura que tiene el sistema radical por el escaso volumen del contenedor y a un estrés lumínico por la extrema densidad en la cual están implantados. Estos dos factores son muy significativos en el vivero y hace que haya que recurrir a manejos, en algunos casos aplicar reguladores llamados retardantes de crecimiento para evitar que se estires las plantas, en otros casos la tecnología de sustratos que tiene que ser muy regulada a medida que es más pequeño el contenedor para tratar de minimizar el estrés del contenedor. Y es correcto este manejo, pero puede ser optimizado con la aplicación de estas algas. Existen dentro de las algas un grupo de algas que crecen a unos 15 metros abajo del nivel del mar, que realizan fotosíntesis y la intensidad lumínica que llega a esos lugares, la radiación fotosintéticamente activa que llega del sol, es diferente a la que llega en situaciones de luz. Y estas algas se han estudiado y tienen una extraordinaria eficiencia en absorción dentro del espectro de radiación de lo que se llama el rojo lejano y también de lo que se llama el azul. El extracto de estas algas, una de ellas se llama holundaria, es una alga que está muy abundante lamentablemente en la península de Valdés. Digo lamentablemente porque es invasora, está destruyendo el ecosistema. Aplicada foliarmente sobre las plantas logran el siguiente efecto. En una situación estándar, la radiación cuando llega a una hoja, recuerden que la radiación solar es un espectro de radiación y lo que es la radiación fotosintéticamente activa corresponde aproximadamente a lo que nuestros ojos, es decir, nuestros sensores, ven como colores. Cuando la radiación llega a una hoja, parte de ella es absorbida para fotosíntesis, parte rebota y parte pasa a través de ella. Y la que pasa a través de ella cambia su calidad. Tiene menos rojo y menos azul. Cuando la hoja vecina lo capta, se estimula la bioproducción de giberelinas
que hace que se estiren las plantas, es un fenómeno natural para competir con una planta y buscar la luz, que en efectos de vivero es sumamente perjudicial. Los plantines se estiran, pierden calidad y aumenta significativa el caso de dumping off, no como una causa, sino como una consecuencia de una extrema debilidad de los tallos. Estos extractos de algas, cuando se aplican, logran minimizar esto. ¿Por qué? Estas algas logran esa gran eficiencia en la absorción del rojo lejano a través de una hormona que tienen en mayor cantidad que se llama dopamina. La dopamina, muy conocida en la biología en los animales por ser un neurotransmisor, también es una enzima, una hormona vegetal, mucho menos estudiada. Hay evidencia que es un inhibidor de las citocininas y que optimiza el fotosistema a la absorción de un rango de luz que se llama rojo lejano. Ese rojo lejano que absorbe, cuando lo aplicamos foliarmente a un vegetal, a un cultivo, le adquiere esa propiedad. Y entonces, a pesar de que la radiación al sombrearse tiene menos cantidad de rojo, al absorber el rojo lejano, regulariza esa relación rojo-lejano y hace que los plantines no se estiren. Hablando en términos en criollo, no se evidencia ningún estiramiento de plantines, las bandejas no se pasan y eso es un enorme beneficio para lo que es el vivero. Ese es el primer impacto importante. El segundo impacto tiene que ver con la restricción radical. Es un estrés físico que lo impone el contenedor al sistema radical. Cuando la raíz toca la pared del contenedor, en algunos casos que es deseable baja y va explorando, en otros casos que no es deseable se enrosca, y en todos los casos el sistema radical es muy inferior al que hubiese sido si la planta estuviera creciendo en una situación sin esta limitante. Al ocurrir eso, hay un desbalance en la planta entre la relación de dos grupos de hormonas, las citocininas, que mayoritariamente se sintetizan en las caliptas, es decir, en las raíces, y las auxinas, que se sintetizan en la parte aérea. Este desbalance en la producción de citocininas trae consecuencias negativas, consecuencias que se dan en cuanto a que la calidad de la planta es mucho menor, y que esa problemática se traduce en un estiramiento muy largo de los ciclos. Si uno tiene una bandeja que se ha pasado y ha estresado y tiene ese shock, después por más que esos plantines los repiquemos a un contenedor más grande o a tierra, su tasa de crecimiento es significativamente menor a la que hubiese sido si no tenía este efecto. Estas algas, como dije antes, tienen una gran cantidad de fitohormonas, auxinas y citocininas. Dentro de las citocininas tienen algunas en mayor proporción que las que están en los cultivos tradicionales. Una se llama beatina, otra se llama zeatina. Eso hace que aplicadas en una planta que está creciendo en un contenedor de bajo volumen, haga que su sistema radical, a pesar de estar estresado, logra neutralizar el efecto del estrés por cuanto estas dos citocininas tienen una capacidad de acción mayor a las citocininas normalmente encontradas en la planta, en una planta de tierra, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay una compleja interacción hormonal en una planta que está creciendo en contenedores de bajo volumen, sumado a un estrés aéreo por esa extrema densidad de plantas necesaria para poder optimizar los costos en un vivero. Eso ocurre a nivel biológico una gran interacción, ya que como ustedes saben, las hormonas no solamente están actuando en un ciclo biológico, sino que en varios. Actúan en distintos vías metabólicas de crecimiento vegetal. Los que están rojos sería el asperjado exógeno con extractos de algas. Estas hormonas, algunas son promotoras, otras son antagonistas de distintas hormonas y provocan un cambio hormonal que neutraliza el shock del estrés causado por el contenedor.
Hablando en otras formas, los extractos de algas está comprobado en una gran cantidad de trabajos que no solamente tienen fertilizantes y nutrientes de alto valor. Cuando digo alto valor digo que, por ejemplo, la relación nitrato-amonio de los extractos de las macroalgas es aproximadamente de 80-20, algo que es necesario en los fertilizantes para vivero, para plantas en maceta. No tanto para cultivos intensivos, donde uno hasta podría poner urea, ya que al haber una microflora abundante, lo que uno pone como urea le llega a las raíces en gran parte como nitrato, dado que las bacterias nitrificadoras que están en el suelo hacen su trabajo. En los sustratos, en los contenedores de bajo volumen, turba, perlita, vermiculita, esa microflora no existe o es mínima. Entonces lo que yo pongo como urea llega como urea y quema los pelos radicales. Hay una proporción estudiada que es ideal, que es 80-20, justamente y casualmente igual a la de los fertilizantes, a los nutrientes que se logran con los extractos de algas. Pero además, el mejor efecto es el del bioestimulante. Neutraliza el estrés, neutraliza los efectos fotomorfogénicos, es decir, lo de la luz y los efectos del estrés radical, logrando tener una cantidad de almácigos que duren mucho más tiempo, que no se le pase al productor, que su calidad se mantenga y que cuando pasen a la cría, es decir, se los reenmacete, logren una tasa de crecimiento similar a la que hubiesen tenido si esos almácigos hubiesen sido cultivados en contenedores de mayor volumen, que sería lo ideal, pero no comercialmente lo ideal, porque tendríamos que un 4% de la población de plantas en un invernadero haciéndolo de esta manera. Y así tenemos una pequeña reseña de lo que pueden hacer estas algas en la agricultura. Esto es una revisión bibliográfica, dado que son muy pocos minutos lo que estamos haciendo, y esta presentación la tienen ustedes disponible, lo que quieran, y esta es la bibliografía, y ustedes haciendo link en cada uno de esos papers pueden ver lo que yo les comenté. O sea, toda esta información que es breve está sustentada con una información científica que en los últimos 13 años se logró en todo el mundo. Y con esto... La costa atlántica argentina hay una gran disponibilidad de estas algas, absolutamente todas las que estaban ahí las tenemos, las nativas y lamentablemente las no nativas, y podría ser una muy buena herramienta para desarrollar economías regionales y para producir en gran escala estos productos, ya que lograría una gran cantidad de mano de obra y una gran beneficencia a la agricultura. Ya está todo hecho en la información básica. Lo que hay que hacer es cosechar, mezclar y hacer información tecnológica, pero la información científica, que es a veces lo más caro y lo más dificultoso de hacer, ya está lograda y ya está aprobada. Así que en mi opinión sería una muy buena opción para un futuro cercano de un insumo de industria argentina para el mundo. Gracias.